¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Ramírez y vamos a estar platicando sobre diferentes temas fiscales, prevención del lavado de dinero, finanzas personales en esta nueva temporada que estamos iniciando. Un gusto, como les decía, el estar el día de hoy y como siempre lo trato de hacer es invitarlos a que todos los comentarios que ustedes tengan los puedan poner en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Como saben ustedes, estas transmisiones se graban y se quedan ahí en las redes. Entonces, si se van generando o alguien los ve en un periodo diferente al que se está emitiendo, pues bueno, puede poner el comentario y en su oportunidad los estaremos contestando. También recuerden que en la fecha en la que estamos emitiendo esto, pues es con el contexto actual. Si en el transcurso del tiempo cambia algo, entra una nueva ley, una nueva regla, pues algo, pues por obvias razones no van a estar contenidos en esta transmisión y que pues al final de cuentas se tendrá que estar retroalimentando, se subirán videos después con las actualizaciones pertinentes en los temas que estamos tratando. Los invitamos también a que nos sugieran temas, también en la parte de abajo los pueden poner y nosotros haremos lo posible para traer a gente especialista en la materia para que nos acompañe a hablar de los temas que nos están proponiendo. También los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos creciendo, ya tenemos bastantes años en estas transmisiones, con mucho contenido. Creo que ya con todos los temas que tenemos y hemos abordado, creo que les puede ayudar como complemento en su práctica profesional, en el día a día y ojalá también eso nos ayudaran a seguir creciendo, que ustedes se suscribieran al canal de YouTube. Al ladito del botoncito de suscripción está un botoncito de una campanita que te avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. También que nos ayuden en otras redes como en Facebook, también ahí estamos, o en cadenas de distribución de podcast. Estamos en Spotify, iTunes, en Google Podcast. El contenido es diferenciado y lo que estamos haciendo es, por si tú nada más necesitas escucharnos, acompañarte en el trayecto de tu casa a la oficina, pues puede ser por la cuestión de los podcasts, los puedes descargar en tus dispositivos móviles. Y si no, si tienes la oportunidad, pues bueno, verlo en el canal de YouTube, ahí la cuestión de los videos, de los planteamientos que estamos desarrollando. Eh, Ayúdenos a seguir creciendo y vamos a hablar de este tema que la convocatoria que hicimos el día de hoy fue para hablar de las cláusulas antiabuso. Para esto, el día de hoy nos acompaña un gran amigo especialista en esta área, que sería licenciado en Derecho y maestro con especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho, especialista y maestro en Justicia Administrativa por el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actualmente candidato a maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. También cuenta con estudios de posgrado en materia de precio, transferencia y tratados internacionales, obviamente en esta materia fiscal, impartidos dentro del Instituto Tecnológico Autónomo de México, además con otros estudios con conceptos constitucionales y casos de la Corte Suprema de Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania. Miembro y profesor del Seminario de Actualización Permanente en Materia Fiscal en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como ponente en diferentes conferencias de esta institución en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República y en la Universidad Panamericana. Miembro de la Comisión de Desarrollo Fiscal número 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, también autor de diferentes artículos en materia de revistas como Puntos Finos y Defensa Fiscal, también coordinador de algunos libros que han sido editados por Train Loblanc México y actualmente secretario de acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, institución en la cual ha estado laborando en salas regionales como en la sala superior. Y él es, les decía, el maestro Arturo Hernández Cruz. Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que bastante contento y emocionado. He seguido tu proyecto y me parece muy loable. Me parece también que suma bastante a la práctica. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y esa es la parte de poner nuestro granito de arena, que es pues aportar estas vivencias, aportar incluso ideas
respecto a estos temas que pues, finalmente vemos día con día, los estamos estudiando, y para mejorar y para ir avanzando, pues sí es necesario rebotar y compartir estas ideas, propuestas, todo este estudio que pues sin duda alguna hemos hecho y que bueno, también has tenido invitados bastante capaces, bastante claros en sus exposiciones, en sus pláticas. Y te digo, yo la verdad los escucho, los veo y digo, qué bueno que se estén interesando por la materia. Pues para mí es un gusto estar aquí contigo. Oye, Arturo, lo que comentas creo que es muy importante porque la perspectiva que tenemos como parte de la autoridad, como contribuyente, como empresario, como contador, como profesionista, como particular, como lado del juzgador, o sea, creo que todos esos elementos creo que llegan a aportar y siempre es bueno estar escuchando diferentes perspectivas. La cuestión del derecho dicen que tiene que ver mucho con la cuestión de la interpretación y que muchas veces pues tendremos que ser con una cuestión de literalidad, principalmente hablando de temas fiscales, entramos al clásico de objeto, tasa, base y tarifas o fechas de pago que son muy cuestiones estrictas para poderlo seguir, que no entra en la cuestión de la interpretación, pero hay otros conceptos que sí necesitamos una retroalimentación y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Este tema justamente de las cláusulas antiabuso, aunque aquí en México los hemos tenido, no se llamaba o no se identificaba de esa forma, pero empezó a votar a nivel internacional, hay varias historias, la cuestión de BEPS, de erogaciones de bases tributarias en diferentes países, el aprovechamiento de tratados internacionales, pues hace que a nivel internacional los gobiernos se empiecen a poner de acuerdo. Y aquí entramos que ya no son idiosincrasias solamente del mexicano o de un gobierno de la 4T o de diferentes cosas, sino estamos hablando ya una universalidad en una cuestión tributaria. Y es Claro. cuando ya todavía se complica un poquito más. Con este antecedente que acabo de enlazar, Arturo, ¿cómo crees que podemos abordar para poder entender el tema? Porque muchas veces escuchamos la cláusula antiabuso, podríamos entenderla, pero ¿de dónde parte? O sea, ¿por qué hoy 2024 tendremos que estar hablando de este tipo de cláusulas? Sí. Fíjate, qué buenos puntos comentas, Rodrigo, porque justamente, bueno, por ejemplo, sabemos muchas figuras que han entrado al régimen fiscal mexicano que pudieran llegar directamente de alguna administración. Por ejemplo, en su caso el RIF, ahorita el RECICO, que ya están, traen una línea directa de una administración, un jefe del Servicio de Administración Tributaria, y lo van implementando. Para el caso de las cláusulas antiabuso, que ahorita ya ahondaremos un poco más, que son especiales y la general, yo coincido totalmente contigo, o sea, viene desde una temática meramente internacional, que es la OCDE, y justamente así viene en la exposición de motivos, que igual, a ver si ahorita la podemos comentar, respecto del 5A, que es la cláusula general antiabuso. Yo básicamente lo puedo advertir, digo, yo creo que todos los que le echemos un ojo a la exposición de motivos, tanto del 5A como de muchas otras reformas que han habido en materia fiscal, en la cual los legisladores mexicanos intentan, voy a decirlo así, copiar ciertas figuras a nivel internacional y la van trayendo a nuestro país, pero el gran problema, y lo que yo considero que ha sido una de las deficiencias o áreas de oportunidad que pueden haber, pues es que estas figuras internacionales no se pueden traer tal cual a nuestro sistema jurídico mexicano. O sea, tienen que ser, como dirán por ahí, tropicalizadas, matizadas, para que puedan adecuarse correctamente a nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, lo primero que igual me gustaría señalar es, yo sé que ya lo han visto bastante, la diferencia entre ilusión y evasión. O sea, ahorita únicamente nos vamos a enfocar en la parte denominada elusiva. ¿Qué quiere decir? Que tú, de manera, como contribuyente, de manera legal, buscas no adecuarte en la hipótesis de causación o en el hecho generador, pero de manera legal, ¿no? Puedes llevar a cabo ciertos actos jurídicos con el fin precisamente de esquivar esa, esa hipótesis
o ese hecho generador, a diferencia de la evasión, que ya estamos hablando de un ilícito, ¿no? Entonces, esa es la elusión y, bueno, históricamente los contribuyentes han llevado a cabo prácticas, obviamente atendiendo a su giro y atendiendo, pues, a los mecanismos previstos en ley para poder eludir ciertos pagos, de contribuciones o incluso únicamente tal vez aminorar ese pago. Entonces, lo que sucede es que en los legisladores, pues al advertir esa serie de prácticas, empezaron a poner ciertos candados específicos, denominados las cláusulas especiales antiabuso. Es decir, una operación en particular es regulada por parte del legislador que incluso pudiera tener pues esa ficción jurídica en la cual te cambia un régimen de una operación, ¿no? Ejemplo de las cláusulas especiales podrían ser el 14b del Código Fiscal respecto a fusión-escisión. Por ejemplo, también tenemos el artículo 11 de dividendos fictos, créditos respaldados, de la ley de renta. También tenemos el 24 de la ley de renta de enajenación de acciones y el 28 fracción 27 de la capitalización delgada. Si quererme meter tan específico a cada uno de los casos, pero han sido ciertas actividades que lleva a cabo el contribuyente y que detecta cualquier administración y dice, ¿sabes qué? Vamos a poner un candado respecto de esta operación. Ejemplo de los dividendos fictos. Oye, pues sabes qué, yo tengo un deudor el cual me va a pagar intereses. Oye, pero yo advierto que lo estás, realmente me estás pagando un dividendo. Recordemos que el dividendo pues no es deducible y los intereses sí. Ah, bueno, pues ante esa práctica que hizo el legislador, ¿sabes qué? Vamos a poner un candado, voy a decir la palabra, en la que vamos a recaracterizarte esta operación, por decirlo de una manera, y no vas a pagar respecto a esa operación como si fuera un interés, te voy a rechazar la deducción y le voy a dar el tratamiento de un dividendo. Este es el claro ejemplo de una cláusula especial que no tiene nada de nuevo, ya tiene muchos años en nuestra legislación fiscal y que, insisto, ha sido con base en la práctica y con base en las auditorías que evidentemente han llevado las autoridades, en las que van detectando y por eso han ido incluyendo esas cláusulas especiales. Oye, Arturo, me gustó cómo empezaste a dar el planteamiento a separar e involucrar dos conceptos, evasión y elusión. Ahorita ya empezaste a hablar de algunos candados que tenemos ya desde hace tiempo en diferentes disposiciones legales y separando de que si tú eres un evasor o al final de cuentas te quieres medio darle la vuelta a lo que está planteado en el hecho jurídico, la autoridad, independientemente que lo estábamos comentando, viene de muchas cosas a nivel internacional tropicalizadas aquí, te puede poner candados o más difícil el que te pueda salir por otro lado. Pero tenemos también la cuestión de la evasión, que en este caso sería salir totalmente de lo plasmado en ley y que ahí no pudiera hacer nada y estas cláusulas estas no están enfocadas hacia allá porque ahí hay un tema de ilegalidad y estamos hablando que en muchos de los casos ya estamos hablando de fraudación fiscal. Exacto. Entonces, en este caso, lo que sí es darle la vuelta a lo que ya está plasmado en ley, sacando nuevos conceptos o sacando los famosos no objeto de la ley, la autoridad identifica que se está abusando de algún tipo de esquema o planeaciones, que por Ujú. eso también tenemos los famosos esquemas reportables, y empieza a generar hasta criterios conocidos como criterios no vinculativos para poder tapar los posibles huecos que a algún contribuyente se le pudiera estar ocurriendo para evitar la cuestión de pago de impuestos. Entonces, partiendo de esa idea, hay una cosa que es la defraudación, que eso sí ya es algo que no está contemplado en estas cláusulas, y es el tapar lo que la legislación mexicana pudiera estar advirtiendo que para sus ojos está bien, pero hay alguien malintencionado que se está aprovechando de la deficiencia de la ley. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que sí es un tema bastante delicado
porque en muchas ocasiones y sobre todo en la práctica, digo, uno entiende que se maneje erróneamente la locución, elusión y evasión como si fuera sinónimos, pero realmente tienen una gran repercusión, sobre todo por pues, la política fiscal que trae cada administración en contra de los defraudadores. Porque recordemos que de unos años para acá, digo, sabemos que el 69 viene desde el 2014 y demás, se han ido implementando ciertas herramientas para atacar esquemas evasivos, pero sí vale bastante la pena hacer esta distinción en el sentido de que, oye, estas operaciones no son prohibidas, o sea, son totalmente legales, el contribuyente las puede llevar a cabo únicamente si la autoridad dentro de una facultad de comprobación advierte que te ubicas en los supuestos previstos en esas cláusulas especiales, que ojo, muchos autores por ahí dicen que se tiene que interpretar, digo, de manera cuidadosa en el sentido de no añadir conceptos que no estén previstos en estas cláusulas especiales, precisamente porque está tipificada de una manera tan cerrada que van encaminadas a una operación en particular y no pudieras aplicarlo para alguna análoga, ¿no? Entonces, yo coincido con eso en el sentido de que estas cláusulas especiales precisamente deben de ser aplicadas de manera muy cuidadosa por parte de las autoridades. Y bueno, como sabemos, estas cláusulas que hace rato comentamos ya llevan un tiempo aquí implementadas en nuestro derecho fiscal mexicano y han tenido problemas. Y recordemos que, bueno, después de estas cláusulas especiales, nos empezó a brincar también por la reforma para la cláusula general antiabuso, que ese es otro de los grandes temas y que bueno, al final igual creo que vale mucho la pena hacer esta distinción porque como han sido figuras que traen del extranjero, en muchas ocasiones se refieren como regla general antiabuso o regla general antielusión. Hay ocasiones donde dicen cláusula general antiabuso, antielusión, hacer la precisión que son de manera indistinta. ¿Por qué? Porque cada país tiene una denominación en especial. Pues México simplemente la copió. Tan la copió que en la exposición de motivos para la cláusula general, que ahorita me voy a meter, dice de manera expresa la exposición de motivos que proviene esta cláusula general porque ya muchos países ya contaban con ella. Dice, pues es que Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, todos ya cuentan con una cláusula general denominada tal, 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 tal. Por lo tanto, México también tiene que aplicarla. Y es lo que comento, o sea, no podemos nosotros estar copiando puras figuras o parchando nuestra ley de lo que vayamos picando del nivel internacional para poder implementar estas figuras y sobre todo porque, digo, más adelante yo creo que lo podemos comentar, pero la complejidad para su aplicación, pues también es el tema del día de hoy, o sea, porque son temas complicados tanto las cláusulas especiales como la general en cuanto al tema de aplicación. Y fíjate, uno de estos candados que también lo hago yo a veces en las clases y que lo pongo como un ejemplo antes de llegar a estas famosas cláusulas antiabuso, es la clásica pérdida fiscal. Aquí en México las empresas, las entidades, los contribuyentes aumentaban deducciones, se inventaban deducciones, lo que ustedes gusten, demanden, sean reales o no, generaban pérdidas que las cuales no estaban aprovechando. ¿Y qué es lo que se hacía? Pues, bueno, te vendo mi empresa con pérdida y tú tus ingresos los enfrentas con esta pérdida. Bueno, se empiezan a poner candados y la básica es, tú tienes 10 años para ocupar la pérdida. Si no la llegas a ocupar, pues bueno, ya no la vas a ocupar más hacia adelante. Con el simple hecho de caducar las pérdidas, es un candado que pone la autoridad para este tipo de operaciones. Ya después es que si tú te fusionas o entras en otro grupo de empresas, pues te limita la utilización si no es utilizándola en el mismo giro, que ya empieza a adecuarse una regla, un candado, porque la gente lo sigue viendo como una expectativa de poderse brincar las trancas, como se dice. Ahora, ya estando en este nuevo forma de poder visualizar a nivel internacional, pues ya empezamos a traer esas figuras que, si bien se tendrán que tropicalizar, muchas veces se pone la tropicalización que ni siquiera es acorde a lo que sería un contribuyente mexicano.
Claro. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, a ver, tampoco todo es malo por parte de la autoridad. También ha habido contribuyentes que han abusado, incluso hasta con el tema de las consultas, con muchas figuras en el derecho fiscal. Y bueno, también sabemos que para el fisco pues le pega bastante en el tema de recaudación, sobre todo ciertas operaciones que pues, han ido detectando. Y sí me parece correcto que haya este tipo de cláusulas, porque igual, insisto, también existen en muchos países. Lo que también considero que debe de ser necesario es que esa interpretación sea adecuada al caso en particular. Y dos, pues que las figuras también tengan ciertos parámetros para poder ser aplicadas, para que no caigamos en la discrecionalidad sin adelantarme mucho, pero está el claro ejemplo, digo, yo sé que lo has tocado en otros espacios, pero está el claro ejemplo del 69, que era en la exposición de motivos para 2014, estaba cantado que era un tema de evasión para únicamente atrapar o persuadir que se llevan a cabo estas prácticas. Y al día de hoy, expresamente, las autoridades fiscales, la Procuraduría Fiscal, se ha expresado en el sentido de bueno, es que nos ayuda para la recaudación y es una gran herramienta para recaudación. Espérate, o sea, la intención no era la recaudación, o sea, no es una herramienta adecuada para recaudar. Entonces, ese es el caso ahora para las cláusulas especiales. Las cláusulas especiales son para casos en particular, pero tampoco significa que para cualquier operación similar pueda ser aplicable o que haya un margen tan amplio para las autoridades. Precisamente por eso son especiales, porque está prevista, digamos que estos elementos que la conforman de manera estricta y de manera cerrada y que para que precisamente no haya una operación similar a la cual se la puedas aplicar, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante, cómo se ve en la práctica y sobre todo, pues, qué otras pudieran venir, pues ya irá detectando en su momento cada administración. Oye, Arturo, y ya entrando, ya dijiste hasta un artículo del código donde se estaría plasmando esta cláusula. ¿Qué podríamos entender como esa cláusula general? ¿Por qué traerla aquí en México? Y si nos ayudas a ver cómo quedó plasmado en este Claro. artículo que comentas. Mira, es un temazo, Rodrigo. A mí la verdad me gusta mucho hablar del 5A y me gusta más hablar ahorita de eso porque no hay precedentes y porque no hay muchos libros actuales que hablen de eso. Por ahí hay un par tal vez que donde se menciona el artículo 5A. Recordemos que entró en vigor en 2020 y bueno, ¿por qué proviene? Por lo que comentamos hace rato, porque los legisladores dijeron, ya hace falta una cláusula general, vamos a estar acorde con los países de la OCDE, vamos a aplicarla, ¿no? Lamentablemente, desde mi punto de vista, cuando le echamos un ojo ya de manera más específica a los motivos de esta exposición, podemos advertir que realmente no hay una estructura definida ni unos parámetros definidos para los conceptos que están previstos. ¿Por qué? Porque esta cláusula general, como bien dice su nombre, es para aplicarse respecto de cualquier otra operación que no sea especial y que la autoridad pudiera detectar como elusiva. ¿Ok? Pero no puede ser este artículo aplicado para cualquier operación. Porque, ojo, y me voy a regresar un poquito, recordemos que antes de la cláusula general, ya las autoridades detectaban operaciones. O sea, no significa que apenas ahorita estén las operaciones. Más bien, apenas ahorita hay un régimen especial, cláusula general, para poder atacar todas estas operaciones que no son de las cláusulas especiales y que pudieran ser elusivos. Entonces, también lo que se sostuvo en la exposición de motivos en su momento fue hay precedentes tanto del Poder Judicial como del Tribunal Federal donde se hace alusión a elementos como la razón de negocios, como el beneficio fiscal y donde precisamente se permite castigar la ilusión, por lo tanto, pues vamos a aplicar el 5A. No hay no hay muchos elementos o muchos parámetros para echar mano de la exposición de motivos y bueno, entró este 5A que ojo, hay que recordar que dentro del procedimiento, ahorita lo voy a tocar más a fondo, ¿no? Pero
El 5A básicamente establece que cuando en una operación o en los actos jurídicos detectados por la autoridad se advierta que se carece de una razón de negocios, podrá precisamente darle un tratamiento el correspondiente a la autoridad, ¿no? Y ojo, es únicamente aplicable dentro de las facultades de comprobación, se tiene que dar a conocer en la última acta parcial o en el oficio de observaciones a un órgano colegiado que forma parte del fisco, de las autoridades fiscales, ¿no? Y este órgano tendrá el plazo por ahí para resolver, y ahí es donde se quedaron atorados. ¿Por qué? Porque había una cláusula habilitante, más bien hay una cláusula habilitante, que remite a las reglas de carácter general, que es la que va a regular precisamente el tema del órgano colegiado, y no habían salido hasta apenas para 2023. Si no mal recuerdo, entró en vigor en enero de 2023, pero digo, al menos yo no conozco que todavía la haya aplicado la autoridad por la complejidad de esta gran figura que no es poca cosa, o sea, es una de las grandes figuras de los últimos años que se han implementado. Y bueno, el 5A del Código Fiscal también prevé tanto el tema de razón de negocios como el tema de qué se entiende por beneficio fiscal. Y ahí estas tres palabritas que son razón de negocios, ¿cómo han hecho ruido? ¿Por qué? Porque, bueno, adelante, Rod. Fíjate que ahorita, Arturo, estás comentando la cuestión de la entrada de estas reglas o habilitación de razón de negocio, sí fue en enero del 2023. Eso lo recuerdo porque estuvimos juntos en Exacto. una reunión en el Sí, colegio y exacto. justamente me tocó a mí hablar de las modificaciones que venía en la resolución miscelánea y de lo que fue fuerte justamente fue que se formaba un comité, un órgano que iba a ser el supervisor de estos. Entonces, sí fue justamente lo que comentas en enero del Exacto. 2023. Pero también déjame regresarme un poquito con lo que estás comentando, porque ahorita como lo acabas de explicar, ahora sí, si lo pongo como si fuera una línea de tiempo, todavía me da mucho más el entendimiento como lo acabas de explicar. Teníamos un concepto que sería estrictamente indispensable, artículo 27 en su fracción primera, como requisitos de la deducción. Después empiezan los conceptos de materialidad que vienen desprendidos de operaciones simuladas y del artículo 69, en el sentido de venirnos por ahí en ese caminito. Pero no está definido qué es materialidad y sí estaría conceptualizado en una reconfiguración tributaria lo que sería razón de negocio. El concepto de materialidad no va a estar definido y va a estar muy complicado que lo lleguen a subir en un tema legislativo porque si no todo el mundo lo va a cubrir, aunque ya tenemos tesis y tenemos criterios de la Corte hablando de lo que se debería entender por un concepto de materialidad. Estrictamente indispensable, pues ya lo tenemos de hace mucho tiempo y amarrado todo esto, pues ahora entendemos o logro entender de una mejor forma por qué llega en este año 2020 el concepto de razón de negocio a México y que no desarrollaron más en la cuestión de materialidad, sino era por una presión a nivel internacional, la OCDE, que en muchos países ya tenían razón de negocio, pues vamos a incorporarlo aquí en México. Claro. Y fíjate, Rodrigo, acabas de decir algo sumamente importante y que aparte yo coincido con lo que estás diciendo, porque yo he escuchado en muchos foros, sobre todo cuando estaba el boom del 69, sigue, pero cuando comenzó, que decían, bueno, pues es más fácil definir materialidad en ley y nos quitamos de problemas. Pero justamente coincido con lo que tú comentas. No puede ser posible porque, aparte de que eventualmente los contribuyentes van a cumplir con los requisitos que prevea ese concepto, porque no es sano, porque recordemos que igual, y eso también se manejó en la exposición de motivos del 5A, respecto a los conceptos jurídicos indeterminados, y son necesarios, o sea, es imposible esperar que todos los conceptos previstos en ley estén definidos en la propia ley. O sea, no, como bien, como dice por ahí una tesis, que no es un diccionario. Ok, yo coincido. ¿Por qué? Porque para estos casos, con más razón, es necesario un concepto jurídico indeterminado. Entonces, el problema no está tal vez en esa legislación o en ese concepto. El problema está
en de dónde viene y cómo va a ser interpretado. El tema es, si para el 5A la razón de negocios tiene como origen ciertas tesis de tribunales que interpretaban la ley donde ni siquiera venían parámetros para la razón de negocios, pues ¿cómo te puedes sustentar en esa exposición de motivos? Entonces, yo coincido contigo y fíjate que este gran tema de razón de negocios, aprovecho también para comentar, cuando entra en vigor en 2020, pues ¿qué es lo que pasa? Dicen, pues vamos a homologarlo para las cláusulas especiales. Y si nos damos cuenta, en estas cláusulas especiales que comentábamos hace rato, casi en todas, en su último párrafo, viene la adición. Bueno, cuando existe una carencia de razón de negocios, también va a aplicar la consecuencia de esta cláusula especial, ¿no? Se reformó se presentó en 2021 y entraron en vigor en 2022. Entonces, ¿qué pasó? Pues dijeron, bueno, pues ya tenemos nuestra estructura de razón de negocios, reestructura entre comillas, porque insisto, ahorita lo voy a comentar, pero considero que todavía le falta mucho. Y dijeron, bueno, pues ya de aquí ya dice razón de negocios, pues vamos a plasmarla en todas las cláusulas, en las especiales. Que ojo, antes de 2020, ya las autoridades en sus motivaciones, y esto es conocido por todos, incluso hay sentencias que lo refieren, expresamente decían, hay una carencia de razón de negocios. Y de hecho, por eso surgió. O sea, por eso surgió esta cosquillita, porque en muchas ocasiones pues, las autoridades fiscales en las facultades de comprobación que tenía, e incluso aplicando el 69, decía, bueno, pues para mí esta operación carece de razón de negocios. ¿Por qué? Porque pues, yo no advierto ninguna utilidad, o porque vendiste en 100 y compraste en 100, pues no tuviste, te fuiste tablas, entonces pues no tuviste un beneficio económico, una utilidad, pues no hay razón de negocios, por lo tanto, te rechazo tu deducción o incluso considero que hay una carencia de materialidad. Eso era alarmante, alarmante y era una discrecionalidad y que obviamente pues, la defensa de los contribuyentes era, ¿dónde dice el concepto razón de negocios en nuestra ley? Ni siquiera dónde me lo define, dónde se prevé que por una ausencia de razón de negocios voy a tener esta consecuencia. Entra el 5A y dice, bueno, faltaba un concepto, aquí te lo pongo. Que ojo, antes de 2020, 2018 se publicó una tesis precedente, que ya es jurisprudencia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde es el único precedente en el que se expone qué es la razón de negocios. Ojo, esta ya no aplica a partir de 2020. ¿Por qué? Porque en 2020 ya entró en vigor el 5A. Estaba interpretando este concepto que había sido añadido por las autoridades fiscales. Yo creo que, bueno, ahí hay una gran área de oportunidad porque ¿cómo vas a interpretar este concepto que ni siquiera estaba previsto en ley de entrada? O sea, yo cómo voy a decir, vamos a ver qué es la razón de negocios para ver si es legal esta resolución. Espérate, de entrada no hay concepto de razón de negocios. Una. Y dos, recordemos que, y digo, igual adelantándome, el 69B o el tema de materialidad es para actos o para operaciones relativas con evasión fiscal. Y la razón de negocios es meramente de elusión. Por eso hacíamos la distinción al inicio. Entonces, ¿por qué voy a conjuntar este elemento de razón de negocios al de la materialidad? Bueno, pues sucedió en 2018, se reiteró para llegar a jurisprudencia y desde mi punto de vista no pueden coexistir esta razón de negocios con el 69 y eso viene confirmado precisamente con el 5A, porque entonces ¿para qué está el 5A atacando actos elusivos como una incluso regla general antielusión con un elemento meramente de ilusión? ¿Por qué lo vas a estar combinando con 69? Creo que incluso da más la razón. Entonces, ojo, para los nuevos asuntos que se vean en general, yo creo que es importante conocer que esta jurisprudencia ya tiene que quedar atrás, ya no puede coexistir, y que peor aún, se sustenta en una tesis aislada de la primera sala de la Corte, por ahí viejita y escondida, pero que me parece muy buena esa tesis, porque esa tesis dice, ok, si tú parte, en este caso autoridad, adviertes un acto artificioso, elusivo,
a ti te corresponde señalar entonces el por qué y de qué otra forma se podía llevar a cabo. A ti te recae la carga. Y no de la prueba, sino más bien de esta motivación exhaustiva para decir, oye, a ver, yo digo que es un acto elusivo, bueno, pues déjate lo desarrollo y te lo voy desmenuzando en tu resolución. No se vale decir, pues carece de razón de negocios, ya te la revierto a ti contribuyente para que lo hagas. Eso creo que todavía no ha sido muy sonado, porque ahí se señala en la jurisprudencia que comento aquí del tribunal, y que, bueno, insisto, fue permeando en las otras cláusulas especiales el concepto de razón de negocios. Y mira, yo creo que vale mucho la pena comentar esto. Lo platicamos en una clase en la maestría, y el profesor, desde mi punto de vista, muy brillantemente lo expuso, porque decía, a ver, ¿qué es la razón de negocios? Para empezar, conforme al 5A. Todos, bueno, pues cuando el beneficio económico es menor que el beneficio fiscal. 2 más 2 son 4, ¿no? Pero si uno lee el 5A, pareciera cierto. Pero el 5A, ahí en el párrafo cuarto, dice, se presumirá que carece de razón de negocios. Y él explicaba, palabras más, palabras menos, es que son presunciones. O sea, y de hecho son dos presunciones que prevé el párrafo. Te dice, cuando el beneficio fiscal sea mayor, perdón, que el beneficio económico razonablemente esperado, se puede presumir que carece de razón de negocios. Una. Y el dos es ese supuesto, pero cuando puedan ser actos en una menor cantidad que pudo haberse ahorrado el contribuyente, en esos casos también. Entonces, estamos hablando que la razón de negocios más bien va encaminada a una presunción. Y esa presunción tiene que ir armada con esos elementos que te da la ley. Entonces, sí, adelante, adelante, Rod. Es que fíjate que lo que comentas, podrán decir que de nuestro lado de mi profesión, que los contadores somos cerrados, pero como dices, uno más uno, pues te debe de dar dos. Y esa es la lógica que muchos de nosotros como contadores entendemos este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Déjame ponerlo en un contexto y en un ejemplo para que lo podamos pelotear y a la gente que nos está viendo y escuchando también pueda entender un poco todo lo que acabas de decir. Yo me dedico a comprar y vender zapatos. Eso es a lo que me dedico. Eh, Llega mi hija y me dice, oye papá, necesito que me compres internet porque lo necesito para la escuela. Ok, le pago el internet con mis utilidades, con mi operación de venta de zapatos. Quiero aprovechar y lo convierto que es estrictamente indispensable, donde en el local que vendo zapatos necesito el internet para las facturas, para todo, lo convierto en algo que es estrictamente indispensable en la cuestión de mi operación. Materialidad, hay materialidad porque tengo un servicio contratado con cualquier distribución de Internet y hay una materialidad de contratos y de prestación de servicio de Internet. Aquí entraría justamente este artículo 5A, razón de negocio. Claro. Esto no es una finalidad de que me aporte que utilizar el Internet pueda elevar las ventas de zapatos. ¿Qué lo podría Claro. hacer? Porque lo puedo poner en publicidad en Facebook, bla, 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 bla. Pero la realidad es que esta erogación, que sí la estoy convirtiendo en estrictamente indispensable, me está ayudando a pagar menos impuestos. Es una realidad. Entonces, ahí yo creo que sí es muy fácil el poder identificar. Uno más uno es dos. Si yo le quito el componente del pago del Internet, veo que el beneficio económico es exactamente lo mismo, el ingreso no cambia, pero sí en la base tributaria, porque esta deducción no me representó un mayor ingreso. Y es ahí cuando la autoridad, en esta perspectiva, creo que tiene el elemento para poder decir en esa presunción, este no tiene razón de negocio. Claro. Y sabes que, mi estimado Rodrigo, ahí hay un tema también, digo, es meramente práctico, pero creo que es muy interesante porque hay operaciones para detectar si hay un beneficio económico o no, porque como bien dices, hay ocasiones donde los beneficios no se representan luego en dinero, puede ser posición de marca, etcétera,
Y tan no es un tema fiscal ni jurídico que el propio SAT, bueno, más bien el propio legislador en el 5A dice, oye, que haya un órgano colegiado especializado que pueda analizar la operación porque se nos olvida que, desde mi punto de vista, por lo que yo advierto, creemos que todo es fiscal, es decir, que la operación está diseñada o que el cliente con el proveedor o que la gente que está negociando, creemos que piensa como los fiscalistas. Ay, voy a vender esto para ganar tanto y para hacer esto. No. O sea, los negocios de a pie o del día a día tienen precisamente pues la intención económica y hay muchas ocasiones en las que esa dificultad de registro para que tú puedas demostrar de manera palpable que tú tienes un beneficio que no sea económico, luego es muy complicado. Entonces, yo creo que este es uno de los puntos finos en el sentido de no siempre, como dices, va a ser uno más uno son dos. No, hay ocasiones donde justamente la empresa necesita cambiar o por comodidad o porque amaneció de malas el CEO o por mil otras situaciones en las que hay un cambio o si quieres una mejora, pero tal vez no en dinero, en efectivo. O sea, quieres otra mejora en otra situación, como decía, posición de marca, etcétera. ¿Cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo vas a demostrar que realmente esa era tu intención o que lo lograste capitalizar? O sea, es muy complicado y por eso mismo se complica más el 5A y yo considero que los que interpretemos este artículo, esta norma general, lo hagamos a la luz de, o sea, debemos de conocer primero el negocio, o sea, conocer por qué, cómo hace, cuál es el giro, cuál es el día a día y demás. Y también conocer pues, realmente pues, cómo está allá afuera las negociaciones, porque insisto, en muchas ocasiones el gran cuestionamiento es, oye, ¿cómo puedo documentar o cómo puedo demostrar con pruebas, evidentemente, que hay una razón de negocios? O sea, pues simplemente lo decidió el CFO o se pusieron de acuerdo con este cliente y pues, ¿cómo lo puedo registrar? ¿Un correo electrónico con una llamada? O hay cosas y hay decisiones que no siempre pueden ser tan demostrables y que insisto, esta va a ser va a ser el gran reto. Que ojo, yo no soy pesimista, al contrario, yo creo que es una gran oportunidad, porque es un tema, digamos, así virgen, es un tema nuevo que llegó a nuestra legislación y que se va a empezar a interpretar. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para los juzgadores, Poder Judicial y Tribunal, de meterse a estudiar y de hacer bien las cosas. Yo confío en que se pueda hacer de esa manera y sobre todo, pues es dedicarle estudio a este artículo, que yo creo que no se tiene que tomar a la ligera, y también el SAT o las autoridades fiscales que realmente lleven a cabo esa adecuada aplicación. En ese comentario, y también para que quede claro, y creo que no lo había dicho, pero estamos hablando que tenemos que tener cuidado con la autoridad, porque la autoridad es la que va a presumir, y si ella presume, pues nos va a meter en la cuestión de un problema. Claro. Estas cláusulas antiabuso no es una cláusula antiabuso de parte de la autoridad, sino está enfocada a un contribuyente del que por forma cotidiana, riesgo de no pago de impuestos, al final de cuentas está utilizando ciertos esquemas que omite o elude en la cuestión de pagar la cuestión de los impuestos. Entonces, estas cláusulas antiabuso van enfocadas a un contribuyente, que esta es la forma de identificar también, como comentas, cuál es el freno que se le podría poner a la autoridad, pues este tipo de colegiados, que sea alguien que revise al revisor para efectos de que no tenga ningún problema la cuestión de la aplicación de algo que creo que también es justo, pues para un gobierno, sea México, sea cualquiera, que necesita recursos para financiar el presupuesto de administrar un país, estemos de acuerdo o no con el color del partido en el poder. Y aquí entra la cuestión también del tiempo que decías tú también hace ratito. La cuestión de cuándo lo vas a ver. Puedo erogar el día de hoy, pero se puede materializar, sí se va a materializar, pero en unos 5 o 6 años. Entonces, Claro. si viene una revisión el día de hoy,
no puedo yo demostrar esa materialidad, esa razón de negocio, ese estrictamente indispensable, sino que por mi propia operación va a ser en el transcurso de unos 5, 6, 7 años. Así son las inversiones. Las inversiones no Sí, tienes un rendimiento tangible de un día para otro, sino sí. estamos hablando que la inversión puede ser una inversión de retorno de unos 5, 10 años y eso dependerá qué es lo que estamos invirtiendo. Sí, fíjate, qué bueno que lo comentas y se me había pasado, qué bueno que lo comentas, Rodrigo, porque ese es el gran tema que en las auditorías o en las revisiones no ven la película completa. O sea, vemos nada más esta escena y con base en esta escena yo voy a calificarte, pero como bien señalas, allá afuera las inversiones no invierto en enero y gano en febrero, no o sea, no pasa así. O sea, justamente yo creo que uno de los grandes temas puede ser, oye, ¿qué tanto yo puedo demostrarte esta razón que la vengo arrastrando de hace 5 años? O sea, de una inversión o de actos que llevo a cabo desde hace 5 años o posteriores a la revisión que tú me estás llevando a cabo. ¿Qué tal si se materializó o se concretó 2 ejercicios después del que me revisaron? Ah, bueno, pues déjame demostrar tu autoridad. Y que no caigamos en el hecho de que, bueno, pues es que yo te estoy revisando únicamente este ejercicio fiscal. Ese es el gran problema, porque pues si nada más reviso 2021, oye, ¿qué tal si yo invertí en 2019? En 2020 hubo una pandemia, pude haber modificado mi esquema, pude haber modificado cierto giro. O sea, ese es el gran tema que acaba de tocar. Está muy interesante y otro gran reto donde puede ser un cambio ahí de paradigma y que yo creo que tiene que ser esta gran oportunidad para los juzgadores. Oye, Arturo, permíteme de nueva cuenta invitar a la gente a que nos ponga los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad lo estaremos contestando, que nos sugieran temas, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, que estamos subiendo el contenido y reafirmar que pues, vamos a estar trayendo especialistas y gente que sabe de la cuestión de la materia si ustedes nos llegan a sugerir algunos temas. Arturo, un poco también para poder concluir y ir amarrando todo lo que estuvimos platicando en esta sesión, eh, ya llegó estas reglas antiabuso, la general, va a ser muy difícil que al final de cuentas se pueda modificar. Estamos en un gobierno, independientemente, sin entrar en detalles de caución de color, los gobiernos que vengan, vamos a tener un problema de recurso, de dinero para poder gastar en lo que conocemos como erario público. Ya se han hecho labores de cobrar lo que se pueda cobrar y la fiscalización está en todo en lo que está el terrorismo fiscal, todos esos conceptos. No ha habido aumento de impuestos y seguimos cobrando lo mismo que se pueda seguir cobrando. Estas reglas antiabuso pueden ser utilizadas por el propio gobierno con fines recaudadores. Yo considero que sería muy arriesgado y sobre todo, voy a decir la palabra injusto para algunos contribuyentes porque eh, por la complejidad yo estimo que debe de ser aplicada para operaciones tal vez grandes, o sea, de un monto grande, pudiera ser porque en muchas ocasiones son actos y esquemas muy sofisticados, por llamarle de alguna manera, para mover cantidades grandes, que ojo, no estoy diciendo que forzosamente sean elusivas. Yo creo que en esas zonas que se tendría que centrar el 5A para que sea bien aprovechado y porque si nosotros lo aplicamos de contentillo para lo que sea, para todo metemos razón de negocios y para todo metemos 5A, ya se va a distorsionar la figura y yo creo que perdería mucho peso. Entonces, yo creo que no tiene que ser una herramienta meramente de recaudación para muchos contribuyentes, porque no es que muchos contribuyentes lleven a cabo estas operaciones. Tan es así que, por ejemplo, las cláusulas especiales, pues son operaciones muy, muy concretas y que no pueden, incluso por los giros de muchas empresas o de negocios, pues no se pueden llevar a cabo. Entonces, no pueden ser aplicadas para cualquier situación. Entonces, yo considero que este 5A
Si bien es cierto, es aplicable para todas las otras cláusulas que no sean las especiales y que pudieran carecer de una razón de negocios, etcétera, no puede ser tampoco aplicada para cualquier operación. Y esa es una cuestión que sí quisiera puntualizar. O sea, yo espero que las autoridades fiscales no lo vean como un nuevo 69 de que ya todo falta materialidad. Casualmente todo son operaciones inexistentes. No, y mucho menos la situación de la razón de negocios. Y yo creo que el propio 5A no lo permite porque yo creo que sí es muy complicada su aplicación por lo que estamos platicando, por los conceptos jurídicos indeterminados que se prevén, por el supuesto en específico que es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo en la facultad de comprobación, por el órgano colegiado que lo va a ver. O sea, porque aparte este órgano colegiado pues no está integrado nada más por una persona, o sea, sí son varios especialistas, pues es un área en específico para operaciones en ese específico. Entonces yo estimo que no puede ser utilizada como una punta de lanza para una mayor recaudación en cuanto a cantidad de contribuyentes. Puede que sí sea respecto de algunas operaciones en específico, como comento, grandes, de un volumen grande, pero no para muchos contribuyentes. Eso sí, yo estoy seguro. Porque no dudaría que en algunos años la autoridad empiece a asustar diciendo que no tiene razón de negocio y como lo comentas, ahora sí que son un poquito más de miedo que realmente lo que puedan estar haciendo la cuestión de la revisión y más porque lo estabas comentando, pues esto muchos van a llegar al tema de tribunales. ¿Eso por qué? Porque esta es la opinión, esta es una presunción por parte de la autoridad. Yo voy a tener que demostrar que esa presunción es incorrecta y voy a demostrar lo que es la realidad. Y tarde o temprano voy a tener que llegar con un tercero que al final de cuentas va a decidir quién tiene la razón, si la autoridad o la posición del particular, en este caso el contribuyente. Entonces, esto se va a retrasar también en la cuestión de fiscalización y cobranza que puede tener la autoridad. Van a traer mayores costos porque la gente se va a ir estando a un tema de amparo y también lo conozco que también por lado de la fiscalía no pasan muchos de este tipo de movimientos porque como dicen es muy engorroso todo el papeleo y los trámites para lo que pueda ser el quitar un internet de una empresa, ¿no? Claro. Entonces, se tienen que analizar muchas cosas, pero lamentablemente para los que no estén involucrados y les empiecen a alabar diciendo, no es que te voy a aplicar el 5A de razón de negocios a todo, pues muchos van a caer y al final de cuentas eso lamentablemente puede llegar a ser hasta cuestión de llegar a un tema de corrupción, que Claro, muchas veces es lo que estará buscando por ahí esa gente. claro que sí. Sí, coincido contigo. Oye Arturo, entonces, pues bueno, para poder cerrar la cuestión de esta misión, quisiera agradecerte a nombre de todo el equipo que estamos aquí conformando estos videos, el que nos hayas acompañado y compartir tu experiencia que tienes. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad se me pasó volando. Yo creo que podemos armar unas 10 sesiones de esto y estaría increíble. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo, rebotar las ideas. Siempre hay algo que aprendemos y te agradezco bastante la invitación. Sí, y a ver si hacemos una mesita redonda, ahí invitamos por ahí a Ricardo, algo, podemos Claro, hacer yo creo que muchas cosas, como dices, en este tipo de charlas que lo que es hacerlo más ameno para poder entender algunas cosas que a veces en una lectura de un artículo muchas veces no lo llegamos a entender, una exposición de motivo, y como lo decía en un principio, siempre es bueno escuchar de diferentes profesionistas porque pues es un panorama y estamos en una sola economía. Pero de nueva cuenta, muchas gracias Arturo por habernos acompañado el día de hoy. muchas gracias, Ricardo. Estamos viendo pronto. Estuvimos hablando sobre las cláusulas antiabuso, ese artículo 5A de razón de negocio. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse, compartan el contenido, ayuden a seguirnos creciendo. El día de hoy nos acompañó el licenciado en Derecho y maestro Arturo Hernández Cruz. Ante la distancia, un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Saludos.